Lección de escuela sabática para el jueves 2 de mayo del año 2024. La obediencia, el fruto de la fe. Sea bienvenido al estudio para este día de la lección de escuela sabática. Y para responder la pregunta, vamos a leer Romanos 3, 27 al 31, Romanos 6, 15 al 18, Romanos 8, 1 y 2, para entender qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación y que es solo por la justicia de Cristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado o del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para iniciar después del texto o de los textos leídos, les tengo que realizar una pequeña aclaración para que no les vaya a pasar lo mismo que a su servidor. Recuerden que en esta ocasión vamos a hablar sobre un señor que leyó sobre Lutero llamado John Wesley. No se puede confundir, así como yo lo había hecho, con John Wycliffe o John Wycliffe. John Wycliffe nació allá por 1320 después de Cristo. Martín Lutero nació en 1483, mientras que John Wesley nació en 1703. Así que no les vaya a pasar lo mismo que su servidor, porque hay que recordar que quien de alguna manera inició con la Reforma Protestante sí es el Espíritu Santo, pero usó primero a John Wycliffe, después ahí encontramos a Lutero y más adelante encontramos a John Wesley. Así que para que no vayan a haber algunos problemas. Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Cristo y no a las personas. Las personas van a desilusionarnos. Cristo nunca lo hará. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida, empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Este párrafo fue extraído de John Whitehead,
y la vida del reverendo John Wesley. Esto fue emitido o fue elaborado o escrito por una editorial en el año de 1793 y eso se encuentra en la página 331. Esto pues de Londres, Stephen Coachman. No me pidan por favor que pronuncie otra vez. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 verso 2, Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, Colosenses capítulo 1 verso 10 y Efesios capítulo 4 versos 18 al 24. Y vamos a responder, ¿qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Los reformadores estudiaban sistemáticamente, lo hacían todos los días, tenían una forma de hacerlo, estudiaban la palabra de Dios para descubrir más verdades, no contentos con estar ahí en la admiración de la gente, ni con una experiencia religiosa rígida con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad que, si la buscamos, se encuentra registrada en Hebreos capítulo 11, verso 10. Porque esperaba la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de una mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes?